Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del honorable comité. Agradecemos que escuchen todas estas quejas que los trabajadores de México estamos padeciendo. Nosotros vamos a cambiar tal vez radicalmente el contexto de lo que estamos escuchando, porque nuestra queja es directamente contra este gobierno local, contra el gobierno del Distrito Federal, un gobierno que llamamos democrático, ¿sí? Que también desafortunadamente estamos padeciendo los trabajadores una andanada de injusticias de todo tipo. Ya en la ocasión anterior que se instauró este tribunal, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de denunciar en ese momento la huelga de Servicio Belén, que es una estación de servicio, una gasolinera, donde, bueno, muchos de los aquí presentes ya saben los antecedentes. Una gasolinera donde ganamos la titularidad, después nos la demandan inmediatamente, la Junta nos da el recuento, se tarda para nosotros darnos el recuento un año, y al sindicato de protección se lo dan en un mes. Cuando nosotros vamos a estallar la huelga, la empresa nos espera con golpeadores cuando nosotros vamos a hacer estallamiento. Esto nada más como mero antecedente de lo que está sucediendo, ¿no? Pero si tuviéramos que platicar sobre todos los asuntos que tienen que ver en otro sector de la industria, en el sector de la industria de la pequeña y mediana empresa, donde a veces estamos omitiendo, ¿verdad?, que es donde está lo pesado y donde están las violaciones flagrantes y fuertes a la mayoría de los trabajadores. Creemos que muchos, la mayoría, tal vez el 80-85% de los trabajadores estamos en esa industria. Y sin embargo, bueno, pues no hemos puesto la atención debida a toda la serie de violaciones que se ha dado a los trabajadores de estos sectores. Podemos, como por ejemplo, mencionar las condiciones en que trabajan en las estaciones de servicio, que es sin salario, ¿no? Nos da mucha pena decir, a veces cuando hablamos con los compañeros del extranjero, cuando se busca llegar a estándares de contratación colectiva más altos, pues con la pena les tenemos que decir que aquí no se cumple el mínimo de ley y que hay trabajadores que están laborando en este momento que no cobran por trabajo. Al contrario, tienen que pagar por laborar, y si no tienen ese derecho al salario, por supuesto no tienen alguna prestación que las empresas, por supuesto, donde las empresas estén cumpliendo con esos derechos. De tal forma que, bueno, nosotros hoy traemos otro asunto, otro caso, ¿verdad? Insisto, podríamos traer después de este asunto de Belén y de la huelga, que todavía está vigente, que por ahí tenemos un amparo donde nosotros esperamos lograr regresar a esta huelga. Los trabajadores esperamos que el Tribunal Federal nos otorgue esta existencia de la huelga, porque absurdamente dicen que se declara existente la huelga, pero que los trabajadores que desean regresar pueden abrir el centro de trabajo, y por supuesto que siempre el esquirolaje a la orden del día, el patrón está trabajando con los que no son los trabajadores legítimos. Así es que cuando hablamos de este caso la vez anterior, de ahí a esta fecha el STRAC sigue haciendo historia, sigue siendo presa de todas estas situaciones de injusticia y de una impartición de justicia nula, ¿verdad?, valga la redundancia. Y tenemos el caso para esta aprobación de la nueva reforma, un caso que quedaría muy al dedillo, ¿verdad?, de lo que esperan ellos que pase con los trabajadores de estos sectores, que es el caso de los compañeros de Servicio Bonar, una estación que lleva la historia paralelamente con el nacimiento de nuestro sindicato, que hace 10 años ellos quisieron organizarse y nosotros buscamos un registro sindical. Afortunadamente en ese momento, en el gobierno democrático, ¿verdad?, que se acababa de llegar aquí al Distrito Federal,
había personas que sí luchaban por esos derechos y hacían su trabajo como debe ser, y esos trabajadores lograron, junto con otros, ese registro sindical que es el que ahora los hace tener un instrumento legal para luchar. Sin embargo, esos trabajadores fueron despedidos todos en aquel momento en la transición de tener un registro. Después de 10 años regresan, se organizan para tener un sindicato, pero resulta que ese centro de trabajo tiene el denominado outsourcing, la subcontratadora ahí trabajando con ellos. No es un outsourcing que esté una empresa a la que hayan ellos afiliados a los trabajadores para que ellos estén dados de alta en el Seguro Social. Es una empresa creada expresamente por Servicio Bonar, que es la gasolinera, es la razón social, y crea una empresa para deshacerse de todos los trabajadores y omitir y evadir todas las obligaciones que tienen con ellos. Desde hace 10 años estos trabajadores han laborado en estas condiciones, sin salario, sin prestaciones, con la obligación de pagar piso, con la obligación de vender diferentes productos, y ahora que se quieren organizar y quieren cambiar esa condición, resulta que ahí al interior de la empresa no podemos nosotros demandarlos porque ellos tienen el outsourcing, y la Junta, con toda desfachatez, sin escrúpulos, dice: nos fijan la hora del recuento, nos dan la fecha de recuento, y cuando se va a llevar a cabo el recuento ante más de 140 personas que iban a votar ahí, que eran la gente que había llevado la empresa, y por supuesto los 15 trabajadores que son los reales, nos dice: no hay recuento porque esta empresa Bonar no tiene trabajadores, ¿sí? Y los trabajadores ahí presentes salen de la Junta desilusionados y no pueden ejercer ese derecho a elegir su sindicato. Y nosotros, por supuesto, denunciamos aquí ante el tribunal, ante todos ustedes, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tampoco está haciendo su trabajo, que al fin y al cabo es gobierno y que tiene que ver la misma política que se está aplicando a nivel federal, se está aplicando a nivel local. No hay alguna diferencia, ¿sí? Y cuando hablamos de los derechos humanos, queremos decir también, estamos hablando de las luchas, estamos hablando de lo que podemos generar, de lo que podemos ganar, de las victorias que podemos tener, de las derrotas que últimamente ha tenido el sindicalismo independiente mexicano, pero aquí en este sector, en esta industria, en la pequeña y mediana, cada lucha que tenemos hay más de 100 o 200 trabajadores que van quedando cada año en estas luchas, porque a la Junta al fin y al cabo no le interesa esto, se centra simplemente en argumentar, siempre parece que con consigna en contra del STRAC, porque ya nos tienen también como muy señalados, ¿sí? Y no se ha indicado cuántos juicios individuales tiene el STRAC depositados después de meter una demanda colectiva, cuántos juicios individuales ha sumado con todas estas empresas y en esta industria, que al final le tenemos que decir a los trabajadores, después de resistir para llevar a cabo un recuento, una votación, tenemos que decirles: desafortunadamente las autoridades y el gobierno local siguen en esa misma dinámica y no podemos avanzar. Eso es lo triste y esa es la violación que tenemos a los derechos humanos de los trabajadores por este gobierno del Distrito Federal. Así es que todos estos casos, ¿no?, que tenemos y presentamos actualizan una violación integral de los derechos humanos laborales de nuestros afiliados, pues no se les permite asociarse en el sindicato de su preferencia y poder negociar sus condiciones de trabajo, salario y prestaciones, es decir, un trabajo decente. Más grave aún, se afecta su integridad personal y familiar ante las amenazas y violaciones ejercidas en su contra por los patrones y las autoridades judiciales, ejecutando detenciones arbitrarias, que esa es ahora la modalidad contra el STRAC. Como no pueden por la vía laboral, ahora lo que pasa, cada trabajador que se organiza lo tienen que llevar al Ministerio Público y inventar una serie de cosas para
inhibir esta organización de los trabajadores. Se torna nugatorio su derecho al acceso a la justicia y debido proceso ante las irregularidades durante la tramitación del mismo desahogo sin la presencia de una autoridad imparcial y autónoma y el uso faccioso de la ley por parte del patrón al utilizar la fuerza pública contra los trabajadores que reclaman el respeto a sus derechos. Además, se viola el derecho a una vida digna ante la carencia de un empleo que permita percibir un salario y obtener los satisfactores necesarios para la vida y seguridad social. Es por eso que denunciamos aquí que también por esta parte, porque en el centro también se están cometiendo violaciones fuertes, y que quede esto para que el tribunal vea cómo está la situación. Muchas gracias.